aterrizando para modelar los gastos elegibles del PAP desde la óptica en el origen del PGM, para que vean cómo se puede modelar unas ideas. Déjenme ver cómo me salgo y acceso, por ejemplo, al PGM. PGM en su forma tradicional. Déjenme ver, estoy tratando de ubicarme. Solo es una idea, pero no me agarra. Acá está. Hoy sí se mira, ¿verdad? Confírmenme, por favor, colegas. Confirmado. Excelente. Sí se ve. Confirmado. Ok, sí. Voy a dar una idea. Miren, lo voy a hacer pequeñito. Una base de datos enorme. El PGM. El PGM, si ustedes lo ven acá, tiene algo en el extremo izquierdo, tiene algo pignorado, opuesto de otro color. Digamos en un color como cafecito, ¿verdad? Y para todos, si hay, supónganse, 52 actividades obra, se ve que algunas actividades obra tienen 2 gastos elegibles, otras tienen 7, o sea que hay una heterogeneidad, ¿sí? Y ahí están. Entonces, para poder dar monitoreo, seguimiento y evaluación desde el plan, tengo que identificar, de acuerdo con la normativa de UNCAE, la lista que ellos nos proporcionaron y ignorarlos, se dice, o colorearlos, como están acá. Por supuesto, si yo agarro, digamos este 24210, déjenme ver, algo más práctico que todos podamos reconocer, mantenimientos, cualquiera que fuera, 25500. Si ustedes lo ven, a lo largo de los meses, tiene un plan de desembolsos. Ese plan de desembolsos, ¿de dónde proviene? De la hoja de ruta. Porque solito no se va a desembolsar. Se tiene que desembolsar en función de las gestiones o cogestiones que se deban de hacer. Entonces es importante que las unidades ejecutoras en su hoja de ruta programen las gestiones. Por eso se llama gestión para resultados. No son gestiones anónimas, no son gestiones encriptadas, gestión para resultados. Las gestiones deben de estar plasmadas en el plan de acción. Déjenme ver, por acá tengo los planes de acción que en las cadenas de valor están establecidas como norma. Pero ¿qué sucede? Que no todos tienen dentro de la cultura organizacional la disciplina de desplegarlas, ¿sí? Pero sí están contempladas, solo para que lo vean de una manera, voy a decir, cadenas de valor. Cadenas de valor. Cualquiera voy a abrir. Déjenme ver. En la forma, en la norma, en la estructura, está contemplada. Y vamos a ver. Ahora es que no me deja. Ajá, acá. Por acá está. ¿Sí? Aquí está la cadena de valor.
siguiendo todos el formato de la CEFIN o de la SCG, la misión, ¿sí? Y por aquí viene la periodicidad, productos, por acá, acciones, ¿sí? Claro, solo estoy exponiendo un criterio. Se alcanza a ver las acciones, ¿verdad? Enviar, circular, etcétera. ¿Se mira? Sí, sí se mira. Sí, se mira. Ok. Entonces fíjense bien. ¿Por qué tengo que aludir a esto? Porque a veces existe de todo en el universo, les voy a decir. A veces, solo por salir del compromiso, uno viene y dice, no, si nadie se va a fijar en esto. Entonces, el núcleo de la gestión, el núcleo, o sea, la célula de todo el sistema de gestión por resultados, es la hoja de ruta. ¿Sí? Porque sin gestiones no pueden haber resultados. Sin la cogestión de esas acciones, no vamos a mover el presupuesto. Sin la cogestión, no van a poder estar dentro de la temporalidad la entrega de productos y servicios. Entonces, la forma de modelar debe de estar desde el origen. Debe de estar desde el origen en lo que les he mostrado con el PGM. Pero este es el PGM tradicional, pero también se puede vincular por producto. Se los voy a enseñar por producto, para que vean la modalidad de articulación y el modelaje. Déjenme ver. Sí, y después también se puede, por aquí está, ahorita se los muestro, y déjenme ver. Ajá. Cómo se va modelando los objetos de gasto elegibles, digamos, para cualquier año. Nosotros lo tenemos para cualquier año. Un ejemplo. Aquí están los procesos de gestión de adquisiciones, ¿va? Planificar la adquisición de acuerdo a la normativa, ¿va? Que ustedes lo conocen. Pero lo importante es también atender, digamos, aplicar, porque no es por ausencia de normativa, no es por ausencia de herramienta. A mi modo de ver, existe una serie de barreras, que ahorita no es el tema de barreras, pero que igual las tenemos diagnosticadas. Pero la idea es plantear criterios. Ok, la convocatoria o invitaciones, esas gestiones deben de estar allá. Si es que ese proceso interno va a demandar objetos de gasto, veamos. Entonces yo tengo que agrupar la información, porque solo la base de datos no me dice nada. Ahora les voy a decir, aquí en Coordinación General de Gobierno, igual que puede suceder en cualquier secretaría, porque yo igual conozco personas así, que con solo ver la base de datos, ¡pum!, ya hace una lectura y una interpretación. Les voy a confesar algo, yo no tengo esa capacidad. Aquel puño de números, a veces pueden ser hasta 7 millones de registros, mi mente no es capaz de inferir o de deducir algo de la base de datos. No obstante, como estoy comentando, sí conozco gente que rápidamente infiere al ver 7 millones de registros de una base de datos. Una manera de suplir, digamos, ese aspecto que estoy seguro que muchos no tenemos esa facilidad de interpretación,
es entonces organizar los datos o trabajar con datos agrupados, se llama, en el procesamiento electrónico de datos. Y al final vemos que de los gastos elegibles, PAP, porque también hacemos uno separado para lo que es no PAP. Entonces, aquí lo que tenemos es que en las columnas, a nivel de grupos, la 200, la 300, y acá en las filas tenemos las divisiones. Porque esto me va a facilitar también el monitoreo. Al mismo tiempo que voy planificando, voy diseñando la organización de los datos, no solo para conocer una distribución de frecuencias, sino que para ir organizando el monitoreo, el seguimiento y la evaluación. Pero este está a nivel de planificación. En el total, en este caso, total institucional, ¿cuánto es el total? 22 millones. ¿Cuánto fue el año pasado? Aquí lo dice, total institucional. Ah, antes era 43, diferencial 21. Ah, quiere decir que ahora tenemos menos. Uno puede, eso es importante identificarlo. ¿Se acuerdan en las preguntas originales del protocolo? ¿Cuánto nos asignaron? ¿A quiénes les asignaron más? Ah, ok, aquí lo puedo ver. Ah, bueno, a esto 5, 5%, a este 15%. ¿Será más complejo el compromiso que tiene a quien le han asignado en total 15% o a quien le han asignado 5%? ¿Qué tan difícil puede ser para movilizar 1 millón? ¿Qué gastos elegibles PAP? ¿Qué tan difícil puede ser si fueran 11 millones? O si fueran 110 millones. O si fueran 1.106 millones. ¿Verdad que los grados de complejidad van siendo diferentes? Pero todo eso ya me lo comienza a plantear una organización de datos vinculados al tema del PAP. Ok. La mayor parte a dónde va, según este grupo, el 200. La ley de Pareto, 80% de las asignaciones son grupo 200. Ah, esa anticipación ya me va diciendo algo. Igual que me lo podría decir si yo segmento del grupo 200 ese 80%, cómo se distribuye por métodos de adquisición, contratación y compras. Supongamos que fueran 100 millones de lempiras. De esos 100 millones, si el 85% son vía 3 métodos de cotización y el 15% estuviera distribuido en métodos de licitación pública y licitación privada, eso también ya me dice una anticipación. Yo esperaría que por lo menos el 85%, que son 3 cotizaciones, eso tuviera más velocidad en la temporalidad, en la vuelta del ciclo del precomprometido. Les voy a decir algo. En mi etapa de investigación, de investigador, no era así, porque uno esperaría que por las 3 cotizaciones, la velocidad de rotación se llama, que es una categoría importante dentro de la disciplina de la ciencia administrativa, no es lo que uno puede esperar dentro de las expectativas racionales. La velocidad de rotación de quemar rápido por el método de las 3 cotizaciones o de las 2 cotizaciones no es así, porque no existía una hoja de ruta, nadie preparó los términos de referencia o las especificaciones técnicas. Alguien se confió que dentro de los roles lo tenía que hacer el elemento A o el elemento B, pero
hemos visto en las diapositivas que el tema de las competencias de gerenciación no son exclusivas de las competencias de gestión de conocimiento, que lo podemos especificar para una sola área de trabajo o división organizacional. ONCAE ha proporcionado la lista, el código. Entonces uno va, en función de eso, preparando su cadena de valor. También uno puede ver un flujo proyectado específico, digamos, para una actividad obra o para un conjunto agregado de instituciones dentro de un sector de gabinete, de gobierno. Una proyección anticipada de picos. Por ejemplo, acá, 3, pueden ser 3.000 millones o pueden ser 300 millones. Se espera para mitad de año. Uno puede preguntarse si ese flujo de desembolsos, o vaya, el de los 2.8 para marzo, estamos viendo solo PAP, ¿sí? Y aquí pudiera ser solo del grupo 200 o solo del grupo 400, bienes de capital. Están las gestiones predecedoras para que este flujo de desembolsos sea coherente, identificadas por todos los involucrados dentro de esta corresponsabilidad institucional, o no lo están. ¿Qué método de adquisición implica? Por ejemplo, esto que está en marzo, yo esperaría, porque en marzo son del 1 de enero al 31 de marzo, ¿tiene 31? Sí. Yo esperaría, son 92 días, digamos. O de cajón, como decimos, no deben de tener métodos de adquisición de complejidad cuya temporalidad esté dentro de ese margen. Veamos qué me dicen. Hay un momento, aquí hay métodos donde se han programado gestiones de esa índole. Dentro del modelo de expectativas racionales, ¿qué esperaría yo? Riesgo. Ah, no, fíjense que no, todos son 3 cotizaciones. Ah, qué bien, está bien. Veamos ahora una lista de checkpoint, una lista de chequeo. Si lo vamos precomprometiendo, pero con acciones identificadas, reales, digamos. Porque también a veces se da la práctica de que para que no nos hagan uso de las disponibilidades, nosotros tenemos la tendencia a precomprometer. Sí, tener realmente los respaldos en la hoja de ruta. A veces se da en otros países. Porque el CIAFI también opera en otros países, en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, agrupar los datos desde la planificación nos puede estar ya diciendo, anticipando un monitoreo y evaluación, como ya lo vamos a ver. También me puedo ir al flujo de pagos, digamos, de los objetos 200 que van a ir solo por un método, por el método 1, que es 3 cotizaciones. Ah, y este es el flujo. Pero igual yo lo puedo tener por el método 2, para el método 3. Nada me lo impide. Porque en la medida que yo lo tenga anticipado, visualizado, con unos criterios, yo puedo establecer, por ejemplo acá, que en los meses, el máximo esperado de desembolso creo que son 24 acá, sí, en junio. Lo tengo incorporado por clase de gastos
en la solicitud a la Tesorería General de la República, pueden ser 249 millones. ¿Sí? Pueden ser 2.493 millones si agrupo un conjunto de instituciones. Vimos que una de las funciones clásicas de la planificación es la anticipación, la comunicación. ¿Alguien me lo ha comunicado? No solo a la gerencia administrativa, sino que en la cogestión todos. Un momento, porque todos tenemos esa visualización. Y así, entonces, yo voy organizando por trimestres, etcétera. No me quiero detener mucho en esta parte de la modelación que desde el origen de la herramienta del PGM tradicional los pignoré, los coloreé, luego vine y apliqué lo que me provenía de la cadena de valor con la hoja de ruta o el plan de acción, donde ese producto o proceso interno va a demandar dentro del menú de gastos elegibles para que aparezca ese producto intermedio, insumos vinculantes con los gastos elegibles del PAP, que fue lo segundo. Entonces obtuve un PGM por uso y destino vinculado a los productos intermedios que a su vez van a facilitar el producto final. Y si ese producto final es importante dentro de nuestro PEI institucional y si al mismo tiempo es importante dentro de nuestro plan estratégico sectorial y si al mismo tiempo es importante dentro del plan estratégico gubernamental, un momentito, entonces se vuelve crucial el gasto, el objeto de gasto dentro del proceso de adquisiciones para que todos los involucrados lo movilicemos, porque si no tiene varias repercusiones en la cadena de valor público. También vimos que la manera de anticipar, extraer de una base de datos la información y agrupar, segmentar, separando, ya sea mediante tablas dinámicas o cualquier otro método de procesamiento electrónico a la base de datos, el primer interesado en hacer eso son los coordinadores, son los dueños de los procesos de esa producción que deben de estar pendientes de la calendarización, de las entregas, de decirle en su momento oportuno a nuestra máxima autoridad, misión cumplida, fíjate que entregamos. Son los jefes, son los directores, pero al mismo tiempo, como es tripartita la corresponsabilidad, también involucra a las gerencias administrativas, también involucra a una serie de cuadros técnicos, de tal modo que el proceso de planificación no es que le pertenece solo a la UPEP. Y más importante es que el monitoreo tampoco no es propiedad exclusiva de la UPEP. Entonces hay una interactuación, una corresponsabilidad, una cogestión en la que no solo el cerebro, la mente debe de estar bien, también la columna. Si un cartílago me falla en mi columna vertebral, ¿cómo va a estar todo mi organismo? ¿Cómo va a estar todo el cuerpo de la entidad a la que yo pertenezco? Cuando hay desgaste de un cartílago, a ver cómo se siente uno. Entonces tenemos que tener un involucramiento integral y agrupar la información desde el origen. Veamos
para ir concluyendo, ya cómo podemos modelar el tema de corresponsabilidad y cogestión, creo que nunca va a ser suficientemente abordado, porque ya le digo, es común en el ser humano estar en su área de confort. No, si allá está el portero es el que debe de atajar los goles. No es así, no es así, no es el portero el que debe. El portero está al final en la cadena. Ya vimos también la modelación de cómo integrar todas las herramientas, las estratégicas, las operativas, la cuenta de tesorería, la solicitud a tesorería. Debe de haber una coherencia. También hemos modelado cómo aparecen los gastos elegibles de PAP segmentándolo en la base de datos, presentando un análisis de kurtosis, se dice, a nivel de gráficas, de curvas, o a nivel de tábulas de frecuencia. También se pueden hacer tablas de contingencia, donde se examina la comparación coherente de el modelo explicativo de causa y efecto. Si los gastos elegibles son un insumo, quiere decir que son el factor X que explica que por la aparición de ese insumo, que no es el único, estoy de acuerdo, porque en los insumos también entra el talento humano, la gestión de conocimiento, las mismas instalaciones, pero sin el insumo de ese objeto que va a participar en la prestación de un servicio o de un producto, no se puede explicar como causa. Y entonces, al no haber causa, no va a haber resultados en la cadena para arriba. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y vamos a finalizar en la última etapa con el modelaje. Déjenme ver. Se me está agotando la batería, dice. Espérenme. Buenas tardes, licenciado Luis. Dígame. Una consulta, bueno, antes de todo, felicitarle por la exposición. Pero, Sí. ¿será que podemos tener acceso al video? Fíjese que está muy bueno y yo creo que hay que ir paso a paso cada una de las presentaciones. Entonces, no sé si tendremos la oportunidad de tener acceso al video. Y no sé, habría que preguntarle a UNCAE. Compañeras, compañeros de UNCAE. Gracias. Yo pienso que sí. Si no, yo voy a hacer la gestión. ¿Sí? Porque Muchas por lo gracias. general todos los videos quedan colgados, se dice. Y ellos lo comparten, así como los documentos, porque digamos que en nuestro caso hemos modelado cerca de 42 documentos, donde explicamos un método, explicamos otro método y hemos explicado varios métodos, porque no solo hay un método de llegar al cielo, ¿sí? Hay varios métodos. Pero sí los podemos compartir con gusto, no le veo dificultad. Entonces, estoy entrando a la última parte porque el elemento motivacional, créanmelo, es fundamental. Sin motivación, uno no se moviliza por un resultado. Y sí, hemos estado analizando, estudiando con los compañeros de UNCAE
que el elemento motivacional también implica compartir buenas prácticas, lluvia de ideas y todos esos elementos que a la larga no es que de la noche a la mañana tampoco vamos a tener una excelencia en el 2021. Como bien lo explicó la ingeniera al principio, la idea es mejorar, ¿sí? Introducir mejoras. Eso lo vamos a ver. Entonces voy ya finalizando para que vean algunos ejemplos de modelación de tabuladores e indicadores. Y para lo cual me tengo que ir. Déjenme ver que siempre pierdo la... acá está. Si no me equivoco, está acá. Se mira, déjenme ver, creo que no. ¿Qué se me hizo? Cada vez que me salgo y me quiero posesionar me da problema. No sé a dónde. ¿Se ve ahí, por favor? Confírmenme. Ya casi No, no se mira. ¿No se mira? Se ve. Sí se mira ahora. Sí, Ahora se sí. mira. Sí, se mira. Ah, okay, Ahora sí. Se ve. sí. Sí, déjenme ver. Sí, es que de carambola, digamos, porque... Miren, vamos a ver, así rápidamente. No hay un problema con... ¿Se mira? Sí, perfectamente. Ok. Se ve bien. Firmado. Mire, importante es tener un método de evaluación. El método de evaluación es sencillo, tiene que ser simple. Y lo más sencillo es comparemos nuestro nivel de ejecuciones con lo que planificamos. O sea, comparémoslo con las metas originales. Porque ustedes saben que por el proceso de modificación después se van como actualizando, que está bien que hayan actualizaciones, pero hay un concepto que los economistas, los administradores de empresa, los sociólogos, los biólogos, los ingenieros forestales, etcétera, casi en todas las profesiones, se llama línea de base. Está fallando. El sonido está fallando. ¿Ah? Está perfecto. ¿El qué? Ahora está lleno el micrófono. Creo que hay un micrófono abierto Hay por que ahí. apagar los micrófonos para ver si... Entonces, miren, la línea de base. Si ustedes lo buscan en el Google, van a encontrar que simplemente es el elemento original de la planificación, incluyendo el PAP. Y, por ejemplo, si yo, digamos, quiero medir una cantidad física, lo que tengo que hacer es comparar la cantidad física ejecutada en el periodo M dividido entre la cantidad física que se planificó para ese mismo periodo y multiplicarlo por 100. O sea, un numerador y un denominador. Y me va a dar un resultado o producto de la división. Pero también lo financiero. El monto devengado del periodo M dividido entre el monto financiero programado en el PGM multiplicado por 100. Entonces, aquí, por ejemplo, ya vamos viendo que en el monitoreo a nivel de kurtosis, así se denomina, en negro tengo la línea de base y en verde lo que se ejecutó. ¿Verdad que totalmente divergente? ¿Sí? ¿Se mira? Por favor. Sí, se mira. Sí, ok. Entonces, imaginen que esto es para un método de adquisición. El método de adquisición 1, digamos licitación privada,
En realidad está aquí la ejecutoría en verde y en negro lo que estaba programado. Andamos mal. Digamos que fuera para un grupo específico, para el 300. También puede ser para un conjunto de instituciones, etcétera. Esa es una modalidad. En cambio, también, fíjense acá, ¿qué sucede? A nivel de un visor para controlar riesgo. En la parte de arriba, este visor, tengo la línea de base, aquí lo dice. Y abajo tengo el vigente. ¿Sí? ¿Qué sucede en la medida que en la línea de base tengo un saldo de 199 millones de lempiras en un objeto, en un grupo de gasto del PAP, en un conjunto de secretarías? ¿Qué sucede? ¿Lo pierdo? No. Yo lo tengo que volver a reprogramar. ¿Sí? Pero en la medida que lo voy a reprogramar, movilizarlo en los trimestres va a costar más, aunque no tuvimos capacidad. Por ejemplo, acá, original, en la línea estaban 54 millones y solo ejecutamos 32. ¿Cuánto me sobró? Me sobró 20, digamos. Y ya en el trimestre 2 tengo programado 60 millones, ¿vas? Lo miran. Y yo le sumo ahora a los 60 millones, le sumo 20. Óiganme un momento, si en el trimestre no hubo capacidad de ejecutar 50, en el trimestre 2 vamos a tener capacidad de cogestión de ejecutar 80. ¿Qué me dicen las probabilidades? ¿Qué me dicen? Por favor. Se cumpliría, No. licenciado. Exacto, que el riesgo va siendo mayor. ¿Sí? Ahora fíjense bien, si yo lo agrupo eso por programa, por actividad obra, yo lo veo aquí a niveles de cumplimiento, y acá tengo el 61, depende de cómo yo lo agrupe. A este nivel solo me dice que algo sucede. Por ejemplo, me dice que un programa obtuvo 75, otro obtuvo 54, otro obtuvo 34, otro obtuvo 66. Y la media institucional era 61. Entonces aquí me dice que de esa cota que alcanzó toda la institución o un conjunto de instituciones o un conjunto de actividades, el 75 está por encima de la media institucional, el 66 también, pero en realidad aquí me dice que algo sucede, pero no me dice por qué sucede. Para poder en ese enfoque relacional comprender por qué sucede, me tengo que ir a ver la participación del insumo, ¿sí? Por ejemplo, acá. Y digamos que separé la 100, separé la contribución del PAP. Y si ustedes lo ven acá en el extremo derecho, al final, por ejemplo, de materiales y suministros, todavía, y de servicios no personales, el porcentaje de cumplimiento y el de bienes capitalizables todavía es mucho más bajo. Entonces, un factor que está incidiendo es a nivel de grupo, ¿sí? Más específicamente,
en el cierre del PAP, digamos, ¿sí? Por ejemplo, acá, otra idea. Sí, por ejemplo, acá solo para destacar la participación de una unidad UAP, quiere decir una unidad administradora de proyectos. Si digamos que en el caso de ustedes hubiera una unidad administradora de proyectos. Micrófono encendido. Sí, por favor. Entonces ya en el monitoreo, que puede ser a 1 mes, a 3 meses o en este caso a 12 meses, el programado 43 millones. De eso se comprometió 26, pero a esta fecha solo se pudo devengar 25. No sé si lo miran acá. Programado, comprometido y devengado. Y lo no comprometido también está ahí. ¿Sí? ¿Qué sucede con lo que no se comprometió? Cuando ya estoy al cierre, simplemente se pierde. ¿Sí? Porque no se comprometió al cierre de un ejercicio fiscal. Entonces, hay como una serie de estadísticas básicas que también se le puede dar control al PAP, organizando la base de datos para una unidad ejecutora, como está aquí. También, nuevamente, para un proyecto. Imagínense que el ejecutado solo en diciembre se pudo. ¿Sí? Lo ven en la gráfica. Y nuevamente hay una serie de elementos que se van construyendo por proyecto, por programa, por actividad obra, por grupo de gasto, etcétera. Lo que quiero decir es que el PAP es igualmente susceptible de monitoreo y seguimiento como cualquier otra variable. ¿Sí? No requiere mucho elemento analítico. Vamos a ver otro ejemplo. Acá. ¿Sí? Porque hemos visto distintas formas de... Por ejemplo, vean este. Un histórico. Que les decía que ya puede haber desde el año 2015 en la fila inferior. Claro, del 2015 al 2016, dice acá, pasó de 72 a 78, de 78 a 83, luego al siguiente año en 83 y luego a 121. ¿Puedo decir yo que ha mejorado? Este es el devengado, digamos, de un grupo de programación de objetos de gastos elegibles del PAP. ¿Qué me dicen? ¿Puedo decir que se ha mejorado? No, no lo puedo decir. Sí puedo decir que año con año se ha venido estimulando el crecimiento de la ejecución de gastos elegibles PAP. La única manera que puedo para decir si se ha mejorado es comparándolo con la meta. ¿Qué tal si en el último año del devengado, que dice que fue 121 millones el devengado, la meta era de 500 millones? ¿Sí? La única manera de evaluar no es exclusiva viendo una variable, sino que hay que establecer la relación de la variable del devengado comparado con la meta del periodo. Supónganse que esto es al 30 de junio, como dice acá. Claro, en la medida año con año,
por el ciclo recurrente, solo del devengado, digamos que sí, que se ha venido remontando valores. Pero para tener más conocimiento causal, relacional, tengo que compararlo con las metas. Es la única manera, y una manera sencilla, pero también esto de comparar con las metas del periodo, a veces no todos concordamos en asimilar lo fundamental que es comparar los resultados que se obtienen con las metas que se planificaron. Eso es parte del modelo de gestión por resultados. Tenemos que establecer metas. Esta es otra forma de darle seguimiento. Ajá, y cuando hay incorporación de incrementos por fondos externos, etcétera, también tenemos que segmentarlo y separarlo. ¿Sí? Por ejemplo, dice acá, este monto no devengado se reprogramó, del cual la mayoría al grupo 100, el resto es de gastos PAP en el saldo. Entonces uno va viendo, Eso es mío, es de trabajo. uno va viendo en el monitoreo la relación del PAP con el todo. La relación a dónde influye también el PAP, específicamente comparándolo con sus metas concretas. Es decir, uno también tiene que ir viendo la parte y el todo. Por ejemplo, acá está otra vez. Mírenlo, lo ven acá, dice abajo con gestión PAP. Se separa. Acá, en la parte inferior. Está como en color marrón. ¿Sí? Entonces, tenemos que adecuar los visores, las tablas, los indicadores, para que al mismo tiempo que vamos viendo lo general de la entidad, al mismo tiempo vamos considerando lo específico de lo que es el PAP, como está acá, por fuente. ¿Por qué? Porque por fuente de financiamiento, el ciclo de proyecto o el ciclo administrativo varía según la fuente. Si son fondos externos, tiene una modalidad de ciclo, sus metas de desembolso, su flujo de caja proyectado es distinto al ciclo que quemamos con la fuente 11. Entonces hay que diseñar tablas específicas para el PAP. ¿Sí? Llevar un control, por ejemplo, de los fondos retenidos. Llevar un control, ¿sí?, de esos aspectos que también influyen. Y llevar un control de las solicitudes de cuota y las cuotas que realmente son aprobadas. Llevar un control de las etapas de modificación, como es lo que ustedes están viendo acá. Solo para el PAP, si así ha sido. Tiene que haber una segmentación, no lo puedo mezclar, lo tengo que diferenciar, porque el comportamiento de los gastos elegibles del PAP no es homogéneo al comportamiento de los gastos no PAP. ¿Sí? Los norteamericanos, los canadienses, los franceses le llaman benchmarking a esa comparabilidad segmentada. Y es importante hacer comparaciones. Por ejemplo, vean esta comparación. En esta comparación
yo lo puedo hacer. Estoy en el disco, en la gráfica del disco. En la parte superior puedo comparar la dinámica del comportamiento del PAP en relación a todo el año. En relación a todo el año, el saldo que está en gris es más grande porque estoy comparándolo a 12 meses. En cambio, en la de abajo, estoy comparándolo solo con la meta del periodo al trimestre 1. Si ustedes lo ven, el nivel de cumplimiento mejora. ¿Por qué? Porque también en la comparación debe de haber una coherencia. No puedo comparar lo que se ejecuta en 3 meses con lo que estaba programado para 12 meses. Es como que ponga yo a competir un equipo de fútbol de una liga infantil, digamos, con un equipo de una liga de profesionales. En la comparabilidad tiene que haber una coherencia, se dice de proporcionalidad. Subrayo, en la gráfica superior, gastos programados para todo el año. ¿Cuánto voy llevando de consumido en relación a todo el año de lo que programé del PAP? Sí, sí, puede que sea interesante. Llevamos tanto. Es como cuando se avisa cuántas semanas llevamos consumido de todo el año. Pero en el de abajo, lo que comparamos, vemos que al segundo trimestre, el segundo trimestre comparado abril, mayo y junio, el nivel de ejecución de ese periodo en específico fue mejor que en el trimestre 1. ¿Sí? Y ya en el último acumulado, llevar la información segmentada, separada para periodos iguales y luego acumularla para el tema del PAP es importante. Igual puede ser para métodos de adquisición. Este método de adquisición en particular tuvo una mejor conducta, un mejor comportamiento en el trimestre 2, porque logró ejecutar el 97, solo abril, mayo y junio. Pero cuando yo ya lo veo en la tercera gráfica extrema derecha, el comportamiento en general no se devengó 22%. ¿Sí? Comparado con la meta, que ahí están las tablas. ¿Sí? Con gestiones PAP, dice Acabe. De esos 58, la participación de la gestión PAP, 13. Pero de los 48 en el segundo era 5. ¿Sí? Del 84 general, que está aquí, el peso relativo de influencia era del 40. Lo que quiero ejemplificar es que se le tiene que dar un monitoreo segmentado al PAP. Déjenme ver. ¿Qué otro ejemplo? Ya lo vimos por trimestre, ya lo vimos también, lo puedo llevar en el dato por cada producto, ¿sí? De tal modo que la suma de lo que es PAP más no PAP me va a dar el total. Siempre debo de tener un método de comprobación de que lo que estoy haciendo es coherente. Las reglas de validación siguen funcionando. Aunque se invente el PAP, debe de haber reglas de validación. Y aquí lo estamos viendo. Déjenme ver, también lo puedo hacer por producto. ¿Sí? Tenemos que ingeniar la modalidad de separación. Déjenme ver si hay alguna otra cosa aquí al final. Ok, fíjense bien.
para que vean una modalidad. Déjenme buscarles un ejemplo. También yo puedo comparar si lo del, digamos que esto extremo, 92, 100 se refiere a gastos no PAP y lo morado es PAP. ¿Qué es lo que me visualiza este visor? Un momento. La dinámica de las gestiones se concentró más en lo de no PAP, donde los porcentajes de cumplimiento fueron 92, 100, 100, 100, y la dinámica de lo del PAP 0, 0, 0, 55. Algo está pasando. Recuerden que los indicadores me tienen que dar indicios. Los indicadores me tienen que dar trazabilidad de que algo está pasando. Y en el enfoque de trazabilidad, yo tengo que investigar la relación de causa. Entonces, modalidades hay, ¿sí? Modalidades hay. Y tenemos que atender a que si nosotros venimos haciendo un monitoreo, un seguimiento, una evaluación a la globalidad de la institución y a los componentes organizacionales por división, por actividad obra, tenemos que incorporar una segmentación en los registros, tanto de lo que se va ejecutando como de las metas, para llevarle un control específico a las gestiones del PAP. Fundamentalmente en dos variables. Dos, que son los insumos. El primer insumo son las gestiones. En la hoja de ruta, una lista de chequeo. Esta gestión ya se quemó. La elaboración de términos de referencia. La gestión de adjudicar contrato ya se verificó en el checkpoint. Si eso no se hace, el monto en el flujo de caja dentro de nuestro PGM no se va a movilizar. No lo puedo precomprometer, no lo puedo comprometer y no lo puedo devengar. Claro, como el tiempo es limitado, los métodos, hay varios de medición, con su gráfica, con su tabla, con su base de datos. En esta mañana, tal como fueron los objetivos, era o es todavía, porque va a quedar en nuestro interior, establecer algunos criterios. Y el criterio debe de ser diferenciado. Tengo que darle seguimiento al todo y a las partes que lo integran. Si le voy a dar seguimiento al PAP, le tengo que dar seguimiento al no PAP. A ambos, porque la suma de ambos me va a dar el todo. Y si uno comienza a segmentar, no puede focalizarse solo en la parte. Recuerden, para concluir, análisis. La palabra, el concepto análisis, quiere decir separar de un todo las partes y establecer las relaciones de las partes en función del todo. Entonces, este tema, claro que sí, podemos compartir los documentos para que ustedes puedan visualizarlo, tener un documento de referencia que siempre ayuda en el modelaje. Yo decía que era como los niños, pues. Los niños, uno a veces, uno de papá, para saberlos vestir, a veces uno ve modelos y dice, oh, quiero vestir a mi hijo por si hace calor de esta manera. A una niña la quiero vestir que combine de este modo, porque uno no nace sabido, incluso en cuestiones elementales de combinación de accesorios para niños, niñas, etcétera, o según el ciclo de desarrollo que después quiere uno que permanentemente vistan como niños, y no se puede porque entran a una etapa juvenil.
Lo mismo sucede con esto. Cuando está en una etapa de precompromiso, es un nivel de maduración. Distinto a cuando está comprometido en el ciclo. Es otro nivel de maduración. Y por ahí se pueden tomar una serie de criterios. Como digo, no es que vamos a agotar este tema en una sola jornada, pero quiero agradecer a nombre de la ONCAE la disposición, también el tiempo que ustedes han insumido en compartir esta modalidad de aportar el modelaje para que vean de que sí se puede, que la gestión del cambio depende de la variable de cogestión de manera tripartita, unidades ejecutoras, gerencia administrativa, UPEP, sumado también las máximas autoridades, por supuesto que sí. Así que, sin más, nuevamente deseo que estemos todos bien, sigamos cumpliendo las medidas de bioseguridad para que mantengamos en nuestras entidades, pues, la sanidad institucional, y espero que de algún modo esto les haya sido de provecho. Si alguien quiere comentar algo, pues con el mayor de los gustos, les agradezco su participación a este importante evento liderado por la ONCAE. Muchas gracias. Bueno, buenos días, licenciado. Muchas gracias. Sí, Gracias a usted, gracias. solamente quisiera al final saber si van a compartir con nosotros, pues como lo consultó el otro compañero, el documento, porque sí se ve bastante interesante. Gracias Sí, por todo. yo voy a ponerme de acuerdo con las compañeras y compañeros de ONCAE, y sí, se les va a compartir tanto el video como algún documentito de apoyo para que todos podamos contar con eso. Claro que sí. Licenciado, muy buenas tardes. Tengo Dígame. una consulta. Estas evaluaciones que se dieron el día de hoy, estas evaluaciones se van a hacer directamente en cada secretaría, o sea, en cada unidad de trabajo, y van a ser monitoreadas por ONCAE, o estas monitoreos, ¿va a haber algún formato o algo que ONCAE va a entregar y va a ser directamente por ONCAE o va a ser interno de cada institución? Mire que estoy en reunión también, pero revise lo de número y Mire, le voy a hacer un comentario general. Las disposiciones presupuestarias plantean el concepto de autoevaluación institucional. ¿Sí? Está, creo que en la disposición, el artículo, en la Gaceta, creo que actualmente es el número 9. Y también está el artículo número 8, donde se va a hacer una evaluación ex ante, seleccionando un programa. Y también más adelante de las disposiciones está el tema del PAP. ¿Qué le quiero decir con esto? Volvamos a revisar las disposiciones y usted va a ver que en materia de autoevaluación, digamos que lo importante es comparar el criterio fundamental de la autoevaluación, es comparar el nivel de ejecuciones de cualquier tema con las metas. Si yo contrasto las metas que proyecté con lo que yo voy logrando, ahí estoy viendo niveles de cumplimiento. Yo me imagino que en atención al articulado de la ONCAE, por ejemplo la circular 05, llevar el monitoreo tiene que ser una responsabilidad de cada secretaría en la corresponsabilidad tripartita que ha quedado indicada. Es posible, por ejemplo, si usted ve las disposiciones en el artículo
8, que ustedes puedan decir, quiero plantear este programa para que me hagan una evaluación ex ante, para que haya no una autoevaluación, sino que con apoyo o asesoría externo a la entidad se le pueda hacer la evaluación que plantean las disposiciones. También cabe la posibilidad de una supervisión del avance del logro para que con el monitoreo que se haga en cada secretaría pueda haber un feedback o una retroalimentación tanto de diagnosticar por qué, digamos, el cumplimiento o el rendimiento esperado en las metas del PAP no avanzan según la dinámica de las metas proyectadas, y ahí ustedes, cada entidad tendría que establecer el justificativo, la relación causal, mire, es por esto, por Y, por Z. Entonces, como digo, habría que esperar ver que el proceso en común es de compararlo contra las metas. Ya como lo tabulemos, si lo tabulamos por actividad obra, por grupo, etcétera, me imagino que más adelante la propia UNCAE puede pues también mantener una asistencia, una asesoría, como siempre se las ha brindado con las mesas de trabajo que ellas saben montar, etcétera. Eso es lo que les puedo comentar. Muchas gracias, licenciado, por su explicación con respecto a la pregunta que hice. Le agradezco. Bueno, hoy sí, si no hay más, creo que voy a pulsar acá el de abandonar porque ya la hora pues indica que tenemos que volver, tanto hombres y mujeres, a nuestras labores en el hogar y hacerlo el preparativo de los sandwichitos y de la comida, ¿verdad? Gracias. Gracias, licenciado. Bueno, que estén bien. Saludos para todos. Muchas gracias. Igual. Buenas tardes. Saludos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias.